Entonces, hermanos, hay una perfección. Usted sabe que el Señor nos llama, hermanos, ¿verdad? De que hay perfección en la alabanza, hermanos. Hay perfección, hermanos, en nuestra santidad al Señor, en el amor también, hermanos. El amor se va perfeccionando y de alguna forma también la fe se va perfeccionando. Yo quisiera, hermanos, que me acompañara a lo que dice Efesios capítulo 2, en el verso 8 al verso 9. Dice la palabra del Señor y es bien clara. Dice que por gracias, dice el Señor, que dice somos salvos. Usted y yo no hicimos nada, hermanos, solo haber abierto nuestro corazón, haberlo confesado con nuestros labios, haber creído, hermanos, y eso realmente es suficiente para poder alcanzar la gracia. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, verso 8. Por gracia, dice, sois salvos. ¿Por medio de qué? Dice la palabra del Señor, por medio de la fe. Miren, dice la Biblia que por gracia somos salvos. No hicimos nada, amén. Por esa gracia, por medio de la fe. Y esto dice, no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, dice, para que nadie se gloríe. Mire, yo le quiero leer este pasaje y vamos a ver el siguiente, porque aquí pues puede haber una contradicción, porque en la palabra dice que pues la fe sin obras es una fe muerta. Entonces queda claro esto, ¿verdad? De que hemos sido salvos por medio de la fe, amén. Y esto no es de vosotros, dice, pues es don de Dios, no por obras, dice este pasaje, ¿sí? No por obras, para que nadie se gloríe. Pero mire lo que dice el verso siguiente. Yo no como aquí para seguir esto acá. Deme un segundo. Voy a salirme de acá. Acá está. Me salí de un solo. Deme un segundo acá. Entonces, vimos entonces que no por obras, hermanos, se obtiene la gracia. Pero mire lo que dice... acá está, Santiago capítulo 2, verso 2. Vamos a hablar, hermanos, que la fe se perfecciona, pero, hermanos, se perfecciona a través de las obras. Miren lo que dice Santiago capítulo 2, verso 22. Aquí el apóstol Pablo hablando, amados hermanos, de Abraham, ¿sí? Abraham actuó por la fe, por eso es el padre de la fe, hermanos, y nosotros somos hijos de la fe. Dice entonces Santiago capítulo 2, verso 22. ¿No ves que la fe que actuó juntamente, mire, con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Mire, hermanos, aquí está hablando de la justicia que obtuvo Abraham por medio de la fe. Entonces, ¿qué dice Efesios capítulo 2, Efesios que estábamos leyendo? Efesios capítulo 2, que por medio de la fe, no por obras. Pero aquí Santiago nos habla, hermanos, que hay una fe que se perfecciona por medio de ¿qué? De las obras. Y mire, me llama la atención porque por medio, en Efesios dice que por medio de la fe. Y cuando vamos a esta fe, lo que habla Santiago dice que la fe que actuó en Abraham actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras. Pero mire lo que dice el verso 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Yo me quiero detener un poco acá, hermanos. Entonces, aquí Santiago nos habla, hermanos, que hay una perfección de la fe. ¿Y cómo la vamos a obtener, hermanos? Por medio de las obras. Y eso es lo que quiero que platiquemos, hermanos, porque ¿cómo va a ir creciendo nuestra fe? Por medio de las obras, hermanos. Y mire, yo le doy gracias al Señor, hermanos, por este tiempo que el Señor nos está permitiendo como iglesia, hermanos, general, hermanos, con nuestro pastor, que el Señor también de alguna forma le ha dado una fe y ha ido perfeccionando. Y es que, hermanos, este lugar lo hemos declarado por fe.
Amén. Los hermanos que estuvieron trabajando aquí, hermanos, aquí en todo esto, ellos caminaron por fe, creyeron, hermanos. Y ahorita los están trabajando allá en Gertrudis, hermanos. Y yo digo, hermanos, estas son obras, hermanos, que van perfeccionando nuestra fe. Y ahora quiero decir, ¿y será que la fe, si no se perfecciona, no vamos a ser salvos? ¿O no vamos a alcanzar, hermanos, el arrebatamiento? ¿O no vamos a alcanzar, hermanos, el encontrarnos con el amado, no dar la talla? Pues yo quiero, hermanos, que al final de estos pasajes, de esta palabra, usted y yo saquemos nuestras conclusiones y que el Espíritu Santo le guíe, hermanos, para saber, hermanos, qué vamos a hacer, hermanos, o qué decisión, hermanos, nos da la palabra, o qué respuesta nos da la palabra ante esto, hermanos, porque es bien importante. Si el Señor nos está hablando que Abraham, ¿cuáles fueron mire, hablemos un poquito, cuáles fueron las obras de Abraham para que el Señor le haya dicho que alcanzó, hermanos, la justicia, que alcanzó, hermanos, la fe que el Señor había dado? Y lo habla Santiago, que no ves que la fe que actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando, mire, aquí hay una obra, cuando ofreció, dice, a su hijo sobre el altar, hermanos. Mire, esa es una obra que Abraham hizo, hermanos. ¿Qué trae las obras, hermano Juanito? Que cuando uno hace una obra, pues es un accionar, amén. Cuando se obra, cuando se hace la obra, hermanos, se actúa, se pone en acción, se pone en marcha. Y eso vimos, hermanos, en Abraham. Dice la Biblia que viene y camina con su hijo para poder ofrecerlo como holocaustos. Veamos otra obra de Abraham. Y la Biblia dice que cuando el Señor le dijo que saliera de su parentela, hermanos, a una tierra que el Señor le iba a dar a Abraham, hermanos, Abraham le hizo caso al Señor. Y dice la Biblia que no dudó. Dice la palabra del Señor que creyó a Dios, hermanos, y salió con toda su familia, hermanos. Mire, y esto, hermanos, yo veo a todos los ministros que el Señor ha levantado, hermanos, y que uno pues los va conociendo, hermanos, a través de esta red ministerial de Ministerios Ebenecer, desde el apóstol Sergio y todos los pastores que han sido enviados, hermanos, le han creído al Señor y han actuado en fe. Y hoy usted los ve, hermanos, con una gloria, hermanos, mayor, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos le creyeron a Dios. Entonces, veo acá en Abraham, hermanos, que él caminó por fe. Y no, hermanos, no se negó a poder, hermanos, rehusarse a poder caminar en esto. Entonces, vemos acá, hermanos, que las obras son bien importantes. Pero mire lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5 al verso 8. Aquí nos habla, mire, aquí es algo, aquí solo le estoy hablando, amados hermanos, acerca de las obras que debemos de perfeccionar. Aquí tal vez la letra está muy pequeña, hermanos, por el tiempo ya no se la puede poner un poquito grande, pero usted lo pueda leer en su Biblia. Mire, aquí el apóstol Pedro da acerca, hermanos, de algunos elementos que le tenemos que agregar a la fe, para que la fe pueda alcanzar una perfección. Mire lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5 al 8. Como ya tienen estas promesas, dice el apóstol Pedro, esfuércense ahora por mejorar su vida así. Mire, a la fe, mire lo que le tenemos que agregar a la fe. Me van contando, ustedes chicos, me van contando cuántos elementos se le tienen que agregar a la fe. Dice, a la fe añádale un carácter digno de admiración. ¿Llevamos qué? 1. Al carácter digno de admiración añádale conocimiento. ¿Cuántos llevamos? Al conocimiento añádele dominio propio. ¿Cuántos llevamos? Al dominio propio añádele constancia. ¿Cuántos? A la constancia añádale servicio a Dios. Y al servicio a Dios añádale un efecto a sus hermanos en Cristo. ¿Cuántos van ahí? Y a ese efecto dice, añádale amor.
amor. Dice esta versión, la PDT, y ahorita voy a leer la versión, la 60, para que ustedes vean que es la misma. Si todas estas cosas, miren hermanos, miren lo que dice el apóstol Pedro en el verso 8. Si todas estas cosas están presentes en su vida y aumentan, entonces no serán gente inútil y no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Miren hermanos, ¿cuántos elementos le tenemos que añadir a la fe? 7. ¿Y qué significa el número 7? Perfección. Entonces, hermanos, aquí nos habla la Biblia que nosotros a la fe le tenemos que agregar esto. Pero mire, yo le quiero leer la Biblia a las Américas para que usted vea esto. Por esta razón, obrando con toda diligencia, añadida a vuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, fraternidad y amor. Hermanos, vaya si no, mire qué importante es el que nosotros le agreguemos estos elementos a nuestra fe. Y me llama la atención porque la sexta, hermanos, y la séptima dice que es amor fraternal. ¿Sí? ¿Y qué iglesia es la de amor fraternal de las 7 iglesias de Apocalipsis? Es Filadelfia, hermanos. O sea, mire, la iglesia, la que se va a ir con el amado, la que llegó a dar una talla, es la iglesia que significa amor fraternal. Filadelfia en Apocalipsis dice que es amor fraternal, hermanos. Entonces es importante, hermanos, que nuestra fe se vaya perfeccionando en Cristo Jesús. Pero mire lo que el Señor nos habla a través, hermanos, de Hebreos capítulo 13, verso 21, porque para esto el Señor nos llamó para hacer obras. Dice Hebreos capítulo 13, verso 21. Os hago aptos en toda, mire hermanos, en toda obra buena. ¿Para qué? Para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por todos los siglos. Hermanos, mire, el Señor entonces nos llamó para que abundemos en buenas obras, hermanos. Y es que esto hemos hablado y esto realmente yo lo recalco mucho, hermanos. El cristiano, el verdadero cristiano, hijo de Dios, hermanos, tiene que abundar en obras, tiene que accionar en el evangelio, hermanos. Tenemos que caminar en este evangelio bendito, porque a eso el Señor nos ha llamado, nos ha hecho aptos, dice, para toda buena obra. Amén. Entonces aquí yo le hablé en esta pequeña introducción, hermanos, le hablé un poco, hermanos, acerca de cómo podemos ir perfeccionando las obras en el Señor. Pero ahora veamos algunos ejemplos de cómo el Señor, hermanos, se manifestó y se agradó y quedaron esas obras en memoria, dice, para que en este tiempo se hablara de estas obras que muchos hermanos le creyeron al Señor y lo hicieron. Pero mire lo que dice Apocalipsis capítulo 2, verso 2. Es que a mí esto, hermano, ayer que lo estaba viendo, hermanos, realmente el Espíritu me redarguyó, porque mire, el Señor a las 7 iglesias siempre le dice lo mismo. Mire, hermanos, el Señor a las 7 iglesias de Apocalipsis capítulo 2, del verso 2 al verso 3, le dice lo mismo. ¿Y cuáles son las palabras que el Señor le dice? Le dice, yo conozco tus obras, hermanos. El Señor a las 7 iglesias de Apocalipsis le dice, yo conozco tus obras. Pero usted sabe que dice, hermanos Corintios, que vamos a ser, en aquel día vamos a ser juzgados según sean nuestras obras, ya sean buenas o malas, hermanos. Entonces aquí yo veo dos cosas, hermanos. Mire, yo veo dos cosas, porque así como pueden haber obras buenas, hay obras malas. Entonces quiere decir que si nosotros como cristianos en el tribunal de Cristo, hermanos, en el tribunal de Cristo nos van a ser juzgados nuestras obras, aquellos que no obraron para bien, entonces sus obras van a ser malas. Entonces aquí no hay pierde, hermanos. Si nosotros en aquel día en el tribunal de Cristo nos vamos a presentar y no hicimos obras buenas, entonces nuestras obras fueron obras malas, porque en varios pasajes de Apocalipsis a las iglesias le dijo, yo conozco tus obras.
Pero no todas las obras de las 7 iglesias fueron buenas, hermanos. Ustedes saben que está la iglesia la iglesia de Sardis, la iglesia, hermanos, de la Odisea, hermanos. A todas les dice: yo conozco tus obras. Pero solo a Filadelfia, el Señor, pues, usted sabe que habla bien de ella. Pero entonces dice: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstolos y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hermano, yo le quiero decir, usted sabe que hay varios libros que el Señor tiene que van a ser, hermanos, abiertos en aquel día. ¿Cuántos creen esto? Que las obras que usted está haciendo, tanto buenas como malas, están siendo escritas en un libro. Y en aquel día, hermanos, dice, vamos a leer el pasaje, porque lo dice el Salmo capítulo 126, que va a ser abierto ese libro, hermanos, el libro de las obras. Como está el libro de las memorias, también está el libro de las obras, hermanos. ¿En qué libro quiere estar usted? ¿En el libro de las buenas obras o de las malas obras? Yo queremos, hermanos, que sean anotadas cada una de las obras, hermanos, en ese libro bendito. Entonces, hermanos, el Señor le dice a la iglesia: iglesia, yo conozco tus obras. Pero mire, y aquí quiero que vayamos viendo, hermanos, lo que dice Mateo capítulo 23, verso 3. Mire lo que dice la Biblia Kadosh. Porque aquí en estos fariseos, hermanos, y en estos los fariseos y en los escribas, hermanos, dice la Biblia que ellos se llenaban la boca, hermanos. Usted no ha visto, hermanos, que trata de decir, pero no hace, hermanos, ¿verdad? Como dice el dicho, solo bocas son, ¿verdad? Porque no actúan, hermanos. Y el Señor les dice a estos fariseos y a sus discípulos: así que cualquier cosa, hablando de ellos, que le digan que dijo, tengan cuidado de hacerla. Mire, pero no guarden sus ordenanzas. Me llama la atención porque hay unas versiones que dicen sus obras, pero no es que están haciendo obras, sino esta versión dice sus ordenanzas, dice esta versión, de hacerla. No guarden sus ordenanzas ni hagan lo que ellos hacen, porque ellos hablan, ¿pero qué? Pero no actúan, dice esta versión, hermanos. Es hermoso, hermanos, el que nosotros escuchemos la palabra, pero esta palabra que escuchemos, hermanos, y la palabra que el Señor nos ministra a través, hermanos, de sus siervos, van a ser juzgadas en aquel tiempo, hermanos. ¿Por qué? Porque ellas, hermanos, de alguna forma nos van a poner entre la espada y la pared, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor nos habla para que nosotros actuemos. Y usted sabe, hermanos, que hemos visto eso, que el Padre anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Amén. El Hijo vino a buscar lo perdido, los que estábamos perdidos, pero el Espíritu Santo viene a buscar siervos. Y entre los siervos usted sabe que ahí están las obras, porque usted cuando le sirve al Señor y yo le servimos al Señor, hermanos, estamos obrando y estamos haciendo obras para el Señor. Entonces es bien importante esto, hermanos, porque en este tiempo el Señor quiere siervos, hermanos, que le crean al Señor y que caminen en fe y que actúen en fe. Entonces la palabra dice: no le crean a estos religiosos que solo bocas son, sino que, hermanos, que hablan, dice, pero no actúan. Mire, hermanos, mire, o sea, de alguna forma estos ya habían sido anotados en el libro de la vida porque no actuaban. Entonces, ¿cuántos quieren obrar en fe, hermanos, para que la fe vaya perfeccionando? Amén. Yo creo, hermanos, que usted está acá porque usted le ha creído al Señor, usted y yo. Aunque, como hablamos al inicio, no podemos ver, pero yo sé que el Señor está marcando un tiempo en este lugar, hermanos. Y es lo que estamos haciendo acá, hermanos, por estar sembrando, hermanos. De alguna forma el Señor va a mandar esa cosecha. Amén. Pero estamos actuando en fe. Hoy los niños estaban limpiando las sillas. Y tal vez para muchos dicen: bueno, pero ¿para qué la van a limpiar? Pongamos solo 2 hiladas y ahí nos sentamos. Pero no, hermanos, creo que le estamos creyendo al Señor. Yo no sé si usted se goza en eso, pero es una bendición. Pero, hermanos, tenemos que actuar en fe, tenemos que creer al Señor. Mire lo que dice este pasaje. Dice el Mateo capítulo 26, verso 10. Hermanos,
Una mujer viene, hermanos, y encuentra al Señor y derrama un alabastro muy caro. Yo no sé, la otra vez mirábamos cuánto costaba un perfume que esta mujer derramó a los pies de Cristo, y era un precio alto en aquel tiempo, hermanos. Tenía tal vez sus ahorros. Pero mire lo que dice Mateo capítulo 26, verso. Estas son obras de la fe, hermanos. Mire, porque usted sabe que hay enemigos de la fe. Hay enemigos que se oponen, hermanos, para que nosotros actuemos en fe. Y mire lo que pasa en Mateo capítulo 26, verso 10. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo, ¿qué dice? Una buena obra. Pero mire, el Señor especifica una buena obra, porque también hay malas obras. ¿A quién les estaba diciendo esto Cristo, hermanos? Estaba hablando a sus discípulos, hermanos, gente que estaba con él. Les dice: miren, ¿por qué están molestando a esta mujer? ¿Y cuál fue la actitud de esta mujer? ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? Dice la Biblia que derramó ese perfume a los pies de Cristo, hermanos. Perfume caro, hermanos. Mire, en este tiempo, hermanos, se ha levantado mucho enemigo de la fe, criticando, hermanos. Pero ¿por qué hacen eso? ¿Por qué? Mire, hermanos, ¿por qué dan eso ahí a la iglesia? ¿Por qué tanta necesidad que hay allá afuera? Hay niños aguantando hambre, hay niños, hay viudas que están allá. Pero ¿por qué lo hacen ahí? Salgan allá afuera a ver tantas necesidades. Y tiene razón, y lo tenemos que hacer. Pero también tenemos que creer que lo que hacemos para el Señor, lo que hacemos para la casa del Señor, es una buena obra. Entonces dice la Biblia que sus discípulos, hermanos, la estaban molestando. ¿Y qué es lo que decían? Usted va a los pasajes anteriores, dice que los discípulos decían: ¿por qué este dinero que esta mujer derramó no se pudo haber entregado a los necesitados? ¿Y qué es lo que el Señor le dice? Pues conmigo ha hecho una buena obra. Y mire lo que dice el verso 9. Mire lo que le dicen ellos. Dice: ¿por qué esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres? Hermanos, mire, cuando usted viene y le cree al Señor y obra en fe, hermanos, va a haber gente, hermanos, que va a criticar esto y va a murmurar, hermanos, porque tanto, hermanos, que se gasta. Mire cuánto no se le ha criticado a nuestro apóstol Sergio por hacer actividades, hermanos. Y son miles, hermanos, los que se invierten en la proclama, en el retiro. Y él le ha dicho que esa es una ofrenda de él, hermanos, y que no se cobra ni un centavo. Y que hemos visto milagros ahí, hermanos, donde mucha gente ha conocido a Cristo. Y eso no se compara con nada, hermanos. Pero lo que voy es que él obra en fe y le ha creído y lo ha hecho para el Señor, y se le ha criticado. Y en este tiempo, hermanos, a través de las redes, a través de todo, también se critica el diezmo y la ofrenda, ¿verdad? ¿Y para qué lo hacen? ¿Y para qué lo entregan ahí? ¿Por qué no lo dan? Lo mismo estaban actuando en ese tiempo, hermanos, mucha gente que estaba detrás del Señor. Pero, hermanos, esta mujer dice que había hecho una obra buena, hermanos. Entonces, cuando usted lo hace para el Señor con fe, hermanos, queda escrito en un libro. Porque mire lo que dice este pasaje. Dice, aquí no está, pero creo que lo voy a dejar ahí. Si usted me acompaña, quisiera que lo leyéramos ahí. Pero los pasajes dice que eso es lo que esta mujer hizo, hermanos. No sé si lo tenés, Dani, creo que es el verso 11, que quedó, hermanos, para memoria. No está mi agüita por ahí. Ya se me secó la garganta. 13, ¿qué dice el 13? De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, oiga, mi hermanos, todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Aleluya. Va a quedar para memoria de ella, hermanos. Mire esta obra, hermanos, lo que esta mujer hizo. Y ella, me imagino, hermanos, que ya está agradecida con el amado por hacerlo, hermanos. Y yo he visto gente, hermanos, que se dispone, gente, amados hermanos, que ama al Señor y da para el Señor. Hace poco vimos, hermanos, que en zona 5, ¿verdad? Usted vio que unos pastores ofrendaron unas flores. Y vio cómo se miraba de lindo eso, hermanos.
Y para la mente humana dice, pero ¿qué tanto dinero? Solo un jarro así con un par de flores y ahí quedó. Pero hermanos, el que se dispone y se da al Señor, hermanos, eso hermanos, que definitivamente que ha marcado, como le dijo el Señor, ha hecho conmigo una buena obra. Hermanos, todo lo que usted hace para el Señor y usted se goza sirviéndole al Señor, y que tal vez el pastor ni un hermano se dio cuenta de lo que usted hizo, pero quedó grabado en el libro de las buenas obras que el Señor tiene para nosotros. Entonces, hermanos, tenemos que obrar en fe como hizo esta mujer. A mí me sorprende, hermanos, lo que hizo ella. Mire, hermanos, leamos esto. Aquí hay un enemigo, hermanos. Déjenme ver porque creo que se me pasó una diapositiva acá. No, aquí vamos bien. Mire, en Hechos capítulo 13, verso 16, dice la Biblia que el apóstol Pablo, hermanos, se encontró con un hombre enemigo de la fe. Y como se lo repito, hermanos, es un tiempo que tenemos que tener cuidado, hermanos, porque muchos se van a levantar para que nosotros no actuemos en fe. Mire, Hechos capítulo 13, verso 16, la Biblia de las Américas. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, dice, encontraron a cierto mago, mire, un falso profeta judío llamado Barjesús. ¿Quién era este? Dice la Biblia que era un falso profeta. Mire, hermanos, en este tiempo se van a levantar enemigos de la fe, hermanos, falsos profetas. ¿Para qué, hermanos? Criticando, desviando las doctrinas, hermanos, para que no se perfeccione la fe en nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros perfeccionamos nuestra fe, hermanos, el enemigo de alguna forma, hermanos, quiere que nosotros no lleguemos a esa talla y no evolucionemos, hermanos, para poder dar, hermanos, valga la redundancia, esa talla para Cristo Jesús. Entonces dice, después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontró un cierto mago, un falso profeta judío llamado Barjesús. Hasta ahí todo va bien, pero mire lo que dice el verso 7, que estaba en el procónsules Sergio Paulo. Este era, hermanos, un hombre, un gobernante llamado Sergio Paulo. Mire, este hombre inteligente hizo venir a Bernabé y a Saulo. Y mire qué es lo que deseaba este gobernador. Dice que deseaba oír la palabra de Dios, hermanos. Dice que mandó a llamar a Bernabé y a Saulo. ¿Para qué? Para poder oír la palabra del Señor. Entonces, vemos en el pasaje 6, el verso 6, dice que había un hombre que era falso profeta, que estaba con este gobernador. ¿Cómo se llamaba este gobernador? Dice que se llamaba Sergio Paulo. Un hombre que era muy inteligente, hermanos. Mire, déjeme salir un poquito con esto, hermanos. Es que usted sabe, dice la Biblia, que lo más vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar la sabiduría, hermanos. Y la gente inteligente, la gente que es un máster, que es profesional, hermanos, usted le habla de las cosas espirituales, no las entiende, no saben, desconocen, hermanos, son ignorantes hacia ello. Yo platicaba con una persona profesional, hermanos, por temas de trabajo, y le empecé a hablar, hermanos, y se quedó asombrado y me decía, ¿qué es eso lo del anticristo? ¿Qué es eso lo del falso profeta? ¿Y sabe de dónde salió eso? Por el tema de la inyección que se ha estado dando. Empezamos a platicar un poquito de ello, pero, hermanos, después el Señor me llevó para poder hablarle la palabra del Señor. Y un hombre inteligente, pero, hermanos, de la palabra no sabía nada. Y a mí me quedó asombrado porque dice que este gobernador, hermanos, que era un hombre inteligente, hizo venir ¿a quién? A Saulo, porque estos hombres de Dios, hermanos, ya se estaba divulgando, hombres que le habían creído al Señor. Por eso es que la Biblia le llama los hechos. ¿Por qué? Porque son los hechos de la iglesia. Cuando el Señor asciende, desde ahí vino el Espíritu Santo, de ahí son todo lo que la iglesia hizo, y en este tiempo de alguna forma se tienen que haber esos milagros y esos hechos. Entonces estos hombres, hermanos, se habían dado a conocer porque eran hombres de Dios que habían hecho milagros. Y este gobernador, que era muy inteligente, dice la palabra, que deseaba escuchar no a ellos, sino la palabra
de Dios por medio de ellos. Pero mire, hermanos, mire lo que dice el verso 8. Ese falso profeta que estaba con este gobernante, pero Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre. Mire, hermanos, se les oponía tratando de desviar la fe de este gobernante, hermanos. Mire qué tremendo. Mire qué enemigo este, que no quería que este gobernador alcanzara, amados hermanos, la salvación. Se oponía que este gobernante, hermanos, dice la Biblia, tratando de desviar de la fe a este gobernante, hermanos. En este tiempo, muchos falsos cristos, muchos falsos profetas están desviando al pueblo para que ellos no puedan perfeccionar la fe, para que no alcancen a escuchar la fe, hermanos. Mire, dice que procuraba, dice, se oponía tratando de desviar la fe, hermanos. Entonces, hermanos, yo aquí logro ver que en este tiempo debemos de tener mucho cuidado, hermanos, de decir, y que yo cuando leía esto, déjame poner un ejemplo en qué nos puede afectar en este tiempo, hermanos. Es de que nosotros ya no creamos, hermanos, ya no caminemos en fe, hermanos. En este tiempo, hermanos, lo que nos hace, hermanos, es de que hacer las cosas que se van a dar por casualidad y se dan. No, usted sabe que no existen las cualidades en el Señor, sino existen propósitos del Señor para nosotros. Entonces, hermanos, hombre, este falso profeta llamado Elimas, dice que estaba tratando de desviar la fe, hermanos. Y repito, en este tiempo se va a levantar mucha doctrina, hermanos, para poder desviar nuestra fe y que nuestra fe no se vaya perfeccionando. Pero mire lo que hace Pablo en el verso 9. Entonces Saulo, pues muy, hermanos, con mucha revelación, con mucho discernimiento, entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él. Y usted ahí dice los versos, reprendió, hermanos, porque sabía que había un mal espíritu en este falso profeta. Entonces, hermanos, pero me llama la atención porque dice que Pablo lleno del Espíritu Santo. Y yo hago, hermanos, un llamado, hermanos, para que usted y yo busquemos siempre la llenura del Espíritu Santo, porque esto va a ser crucial, hermanos, en este último tiempo, en este estrecho que la novia, hermanos, va a pasar este último estrecho en el desierto para encontrarse con el amado, hermanos. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, porque usted sabe que llega un momento donde la iglesia, hermanos, camina sola, hermanos, y esa figura la vemos en Génesis capítulo 24, cuando Rebeca, que es una figura de la iglesia, Isaac, que es una figura de Cristo, viene Rebeca, dice la Biblia, y desciende del camello, hermanos, y se va sola a encontrarse con Isaac, que ese es el encuentro entre la novia con Cristo. Entonces, es en ese tiempo, amados hermanos, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, como decía el hermano Dani ayer predicando, para desenmascarar, hermanos, todo aquello, hermanos, que quiera estar fingiendo y que quiera estar desviando la fe de nosotros. Entonces, pero mire, yo le tengo acá, hermanos, una promesa de parte del Señor que yo me gozaba, y es el Salmo capítulo 139 en el versos 16. Mire lo que dice esta versión, la Nácar Colunga. Entonces, hermanos, existe un libro de las buenas obras. Estoy resumiendo acá. Tenemos que ir perfeccionando nuestras obras, hermanos. A nuestra fe le tenemos que poner obras y le tenemos que creer al Señor. Vimos también que hay enemigos que se oponen para que nosotros no perfeccionemos nuestras obras. Pero, hermanos, yo quiero con esto, hermanos, no animarle, sino que usted vea lo importante que es lo que usted está sirviendo al Señor, y que no dejemos de obrar, hermanos. No dejemos de hacer obras. Dice el Salmo 139 en el verso 16. ¿Ya vieron tus ojos qué? Mis obras, siendo escritas todas, ¿en dónde? En tu libro. Estaban mis días determinados cuando aún no existía ninguno de ellos, hermanos. Ya estaban determinados. Hay creo que la versión 60 también me impacta, porque dice: cuando mi embrión vieron tus ojos, dice. Hermanos, desde ahí, hermanos, ya estaba ese libro, hermanos.
cuando vieron tus ojos mis obras siendo escritas todas, todas en tu libro. O sea, hermanos, desde ahí empezaron a contarse, hermanos, nuestros días. Y desde ahí el Señor empezó yo así lo logro ver, hermanos. Desde que usted estaba, antes de que estaba en el vientre de su mamita, de su no de su papito, sino de su mamita. Aunque en este tiempo usted ve que ya el enemigo trató, porque hay un hombre, hermanos, en las noticias de que un hombre ya se embarazó, ¿verdad? Pero no fue, o sea, es tremendo, hermanos, lo que el enemigo está hablando en este tiempo. Pero a lo que voy, antes que estuviéramos ahí, hermanos, ya han sido tomadas todas las notas. Ustedes, niños, ustedes les sirven al Señor, amén. Pero lo hacen acá no para que la gente los mire. Ustedes le sirven al Señor. ¿Por qué? Porque todo lo que ustedes hacen, que se levantan temprano los días domingos, los días sábados, todos los días están ahí sirviendo. A las 6:30, imagínense, 6:30 hizo su cama, hizo la chica y todo. Pero ustedes le están sirviendo al Señor. Y ahí están tomadas cada uno de sus obras, lo que ustedes están haciendo al Señor, hermano. Entonces, hermanos, yo no sé si usted se goza de eso, pero dice que los ojos del Señor, hermanos, miran nuestras obras y están siendo escritas, hermanas, todas en un libro, hermanos, que va a ser abierto en aquel día. Mire lo que dice Corintios, 2 Corintios capítulo 5, verso 10. Pues todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir cada uno lo que ha merecido en la vida presente por sus obras buenas o malas, hermanos. Vamos a ser, hermanos, galardonados en aquel día según sean nuestras obras. Pero yo quiero, hermanos, que usted y yo, hermanos, tengamos galardones, porque a través de nuestra fe, hermanos, se fueron perfeccionando. ¿Y cómo vamos a perfeccionar nuestra fe? Obrando en el Señor. Entonces, en aquel día, dice el Señor, en el tribunal de Cristo, cada uno va a merecer lo recibido. Unos van a ser, hermanos, galardonados y otros no, hermanos. Y ese tiempo está cerca, hermanos. Ese tiempo está cerca. Yo creo, hermanos, que el Señor hemos visto y hemos escuchado que el Señor no es que se ha tardado, sino que Él todavía da un tiempo para que pues aquellos que no han sido salvos puedan venir. Pero también veo un tiempo para que la iglesia se pueda consagrar, hermanos. Veo un tiempo para que la iglesia, hermanos, termine de perfeccionar su obra, hermanos, haciendo esto, hermanos, porque imagínense alcanzarlo y no obtener esos galardones. Yo creo que es un tiempo que el Señor no ha venido para que todavía nosotros, hermanos, hagamos obras para el Señor y seamos recompensados en aquel día por esas obras. Mire lo que le dice el apóstol Pablo, y eso es lo que le quiero dejar yo hoy, hermanos, en esta mañana. Mire lo que le dice el apóstol Pablo a los de Corintios en el capítulo 13, en el verso 5. Mire lo que dice esta versión, la PDT. Creo que la versión 60 dice: examinaos si estás en la fe. Pero me llama la atención porque en 2 Corintios capítulo 13, verso 5, en esta versión PDT dice: examínense a ustedes mismos. Hermanos, el Señor nos dice: examinémonos a nosotros mismos y pónganse a prueba para ver si están firmes en su fe. De seguro ustedes saben que Jesucristo vive en ustedes a menos que no pasen la prueba. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, les habla porque estaban pasando, hermanos, ya el apóstol Pablo le dijo: miren, ya los he visitado varias veces y he visto que en ustedes hay problemas, les dice. Y por eso les dice, les da una instrucción: examínense a ustedes, porque estaban haciendo obras, pero estaban haciendo obras malas. Y Pablo le dice: examínense ustedes mismos y pónganse a prueba para ver si están firmes en la fe, hermanos. Entonces el Señor nos habla y dice el apóstol Pablo: no yo los voy a examinar, sino ustedes mismos examínense cómo están. ¿Por qué, hermanos? Porque solo nosotros sabemos cómo estamos. Si todavía estamos en la fe, hermanos, o dejamos de actuar en la fe. Entonces, este es un tiempo, hermanos, donde el Señor nos dice que nos debemos de examinar a nosotros mismos y ponernos a prueba, hermanos. Es que, digo yo, hermanos, yo me puse a pensar, ¿cómo es eso de examinarnos nosotros y ponernos a nosotros a prueba?
Y es que, hermanos, es un tiempo para que nosotros veamos, hermanos, y digamos: Señor, estoy obrando en fe. Señor, estoy haciendo lo que tú me has dicho. Estoy haciendo las cosas para ti, Señor. Porque hemos visto, hermanos, que como hay obras buenas, hay obras malas. Y que nosotros en este tiempo lo podamos hacer. Quisiera invitar a Dani que pase, Danielita. Y yo quisiera que se pusiera de pie, hermanos. Y quiero decirle esto: que los ojos del Señor están sobre su iglesia. Dice Segunda de Crónicas, creo yo, capítulo 7, verso 14, que hoy estarán abiertos, que dice, mis oídos al clamor que se haga en este lugar. Pero aquí logro ver, hermanos, que también están sus ojos, están viendo sus ojos las obras, hermanos. Y en cada vez que usted hace, cada vez que usted está trabajando para el Señor, está siendo escrito eso, hermanos, al Señor. Y de alguna forma, hermanos, todo tiene una recompensa en aquel día. Vimos lo que dice Efesios, hermanos, que por gracia hemos sido salvos. Pero que si no alcanzamos esa fe, y si esa fe no tiene obras, es una fe muerta. Había una contradicción porque, parafraseando después de esos pasajes, dice: muéstrame tu fe y yo te muestro tus obras. Y la verdad que las dos van ligadas, hermanos, las dos van ligadas, porque así como tiene que estar la fe, tienen que estar haciendo las obras. Porque estaban escritas todas en tu libro, estaban mis días determinados cuando aún no existía ninguno de ellos. Alguien decía, y a mí me causó gracia eso, porque decía: cuando uno cumple años, ¿qué es lo que le dicen? Cumpliste un año más. Pero él me decía: mira, no es así, me dijo, al contrario, es un año menos que le resta, porque usted sabe que sus días ya están determinados. Usted, el Señor, ya sabe cuántos son sus días de los que va a estar en esta tierra. Entonces, cuando un año pasa, decía él, pues es un año menos el que yo cumplo. Y me llama la atención eso, porque dice: estaban mis días determinados. Ahora yo le digo esto: si ya tenemos los días determinados, hermanos, en esos días, ¿cuántos vamos a obrar en fe? ¿Qué obras vamos a hacer para el Señor si ya están determinados? Yo espero que si el Señor no ha venido, hermanos, porque sabe que el Señor viene pronto, pero si el Señor le llega a dar la oportunidad de tener 120 años, 100 años, que en esos 100 años, hermanos, no se canse de hacer las obras al Señor. Y que el Señor le diga, como aquí a Iglesia Filadelfia: hermano Dani, yo conozco tus obras. Hermano Juanito, yo conozco tus obras. Hermana Elizabeth de Chávez, yo conozco tus obras. Pero que esas obras, hermanos, sean buenas y sean, hermanos, no sean juzgadas en aquel día como en el tribunal, hermanos, y sean recompensados cada uno según sea su obra. Yo quisiera que se pusiera de pie, hermanos, en esta hora, y que hoy, hermanos, como dijo el apóstol Pedro, que a nuestra fe le añadamos amor fraternal, que a nuestra fe le añadamos constancia, que a nuestra fe, amados hermanos, le agreguemos virtud, amor, hermanos. Y que usted, cuando le esté sirviendo al Señor, no se le vaya a olvidar que usted, trabajando para el Señor, hágalo con amor. Que usted nunca vaya a llegar y yo estoy solo aquí trabajando, nadie me viene a ayudar. No, que a esa fe usted le pueda agregar amor al Señor. Que usted, cuando venga a la casa del Señor, no le obligue en nada, hermanos, sino usted venga por amor al Señor. Que aún, hermanos, económicamente las cosas no estén bien en la casa, que usted venga por amor al Señor. Señor, hoy salí, tal vez pues está vacía la refri, Señor, pero yo quiero servirte, yo quiero obrar en fe, Señor. Esto es un tiempo, hermanos, donde el Señor no ha venido
para que usted y yo seamos perfeccionados en fe. Y que tengamos estos 5 elementos que habla el apóstol Pedro, para que seamos perfeccionados. Que usted y yo, amada iglesia, le pueda agregar a su fe esa virtud, ese conocimiento, ese dominio propio, esa perseverancia, esa piedad, ese amor fraternal. El que usted ame a su hermano, a su prójimo. Usted está obrando en fe. Pues estas virtudes están en vosotros y que deben de abundar, amados hermanos, para que lleguemos al verdadero conocimiento que es nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor. Oh Señor amado, bendito Señor, queremos ser, Padre, en aquel día cuando tú nos llames y nos digas: yo conocí tus obras, Padre, pero que sean encontradas nuestras obras buenas, Señor. Padre bendito, que en este tiempo, Señor, nos paremos como dice Pablo, Señor, y nos examinemos si aún estamos en la fe o hemos regresado, Señor, porque es un tiempo, Padre, en el cual tú preguntaste: cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Padre, pero que no solo, Señor, esté la fe, sino que la fe esté ligada a las obras, Señor. Padre, que cuando tú vengas, nuestra fe, Padre, esté puesta, Señor, en las obras, Padre. Y que podamos, Señor, cuando tú vengas, a estar trabajando en tus viñas, Padre, en tu mies, Padre. Porque la verdad, como tu palabra dice, los campos están listos. Y le queremos aplicar fe, Señor, a ello. Le queremos aplicar fe, Señor, a lo que tú, Señor, traes en este tiempo, Señor. Hemos creído cada uno, Padre, lo que tú, Señor, has de marcar, Señor. Yo quisiera hoy, hermano, que tú me ayudaras a orar. Ya lo hemos hecho, pero lo vamos a seguir creyendo. Que tú me ayudaras a orar por cada silla. Camina en fe, en el nombre de Jesús. Bueno, Juanito, ahí también ayudan. Estos niños, oren por cada silla. Salgan ahí, oren por cada uno. Y profeticen, declaren sobre cada silla. Que el Señor, que va a ser ocupada, cada silla va a ser ocupada por una alma que necesita al Señor, por una alma que el Señor va a traer a este lugar. Padre, hoy declaramos, Señor Jesús, hoy declaramos, amado bendito, y caminamos en fe creyendo, Padre, que aquí van a venir hijos tuyos, Padre, gente fiel que te ha de servir, Señor, gente fiel que tú, Señor, aún vas a dar la oportunidad, Señor, para que te crean, Padre amado. Hoy en el nombre de Jesús declaramos, Padre, esos cielos abiertos, amado. Declaramos que tu gloria sea manifiesta, Señor, en esta casa, Padre. Que gente que va a venir con hambre y sed de ti, Señor, gente que va a venir necesitada, Padre, y que tú la vas a levantar, Señor, y que te van a servir, Señor, Padre, y que van a hacer obras buenas, Padre, y que su fe va a ser perfeccionada en este lugar, Señor amado bendito. Lo creemos por fe en el nombre de Jesús, Señor. Lo creemos, Padre amado bendito, para que tú te manifiestes, Padre, en este lugar, Señor, en esta casa, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Padre, que damos toda gloria, que damos toda honra, Señor, en esta tarde, Padre amado. Hoy lo creemos, Señor, y te decimos, Padre, gracias por permitirnos, Señor, estar, Padre, en tu obra, Señor. Gracias
por hacernos partícipes, Señor, de esa obra bendita, Señor. Gracias por tomarnos en cuenta, Señor, en este privilegio hermoso, Señor. Gracias por tomarnos, Señor Jesús, Padre, para poder levantarnos, Señor, y ser usados, Padre, por tu mano poderosa, Señor. Te damos a ti la gloria, Señor. Te damos a ti la honra, Padre, por todos los siglos, amado bendito. Nos vamos hoy de este lugar, Padre, llevándonos esa palabra, Señor. Que no le desmayemos, Señor. Que no dudemos de tu poder. Porque milagros, Señor, aún mayores veríamos en este tiempo, Padre. Así como nuestro padre Abraham, Padre, te creyó, Señor. Salió de la tierra, Padre, a un lugar desconocido donde no sabía, Padre, pero que tú le tenías una bendición, Padre. Que así como él te creyó, Señor, en dar a su hijo, Padre, dar esa ofrenda, Señor, te creyó, le fue contado por justicia, Señor. Nosotros queremos creer, Señor. Yo sé que tú vas a hablar a tu pueblo, Señor, por medio de sueños, Padre. En ese tiempo de intimidad vas a hablar a nuestro corazón para poder obrar en fe, Señor, y creyendo, Padre, y no poner ningún límite, Señor, a tu obra, a tu poder, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, Padre. Hoy cerramos, Padre, ese saco de bendición, Padre, y no lo llevamos, Señor, Padre, que esta semana sea una semana, Padre, de mucha bendición para tu pueblo, Señor. Guárdalo, Señor. Protégelo de toda peste, de toda enfermedad, de todo accidente, Señor, de todo peligro, Señor. Guarda a tus hijos, Señor. Padre, guarda sus trabajos, Señor. Guarda su caminar donde ellos quieran estar, Padre. Que ellos puedan ir en integridad contigo, que puedan ser una luz donde tú los lleves, Señor amado. Que puedan hallar gracia, Padre. Tus hijos que han estado tocando puertas en esos trabajos, en esos proyectos, Señor. Abre puertas, Señor. Manifiéstate, Señor, en ellos, Padre. A esa petición que ha estado en sus corazones, Padre. Que ellos puedan recibir esa promesa tuya, Señor. Gracias te damos en esta hora. En el nombre de Jesús, bendice a cada una de sus familias hoy presente, Señor Jesús. Gracias, Padre. Te pedimos que nos guardes y nos lleves con bien a nuestras casas, Señor. Y si tú no has venido a estar, Señor, el próximo miércoles acá en este lugar, Padre, deleitándonos en tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te guarde, hermanos. Que el Señor te lleve con bien y con bendición. En el nombre de Jesús. Amén.